Bienvenidos a Escudo Leal. Hoy os traigo un vídeo muy interesante relacionado con las principales herramientas que yo empleo para hacer el seguimiento de los diferentes activos, bien sea Bitcoin, bien sea acciones o criptomonedas. Os traigo unas herramientas que yo creo que os van a venir muy bien, aunque sean bastante básicas en general, pero que os otorgan una serie de ventajas respecto al resto de personas que las desconocen bastante grandes y son de bastante relevancia. En primer lugar, TradingView. TradingView nos permite hacer el seguimiento de diferentes activos. Podemos buscar el activo en función de la clasificación. Vamos a ver si esto carga. Bien, tenemos aquí todos y luego tenemos por diferentes activos, desde acciones, fondos, futuros, forex, cripto, índice, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros aquí, por ejemplo, lo que tenemos es los principales activos que nosotros tratamos, como puede ser, por ejemplo, Bitcoin, acciones y cripto. En este caso, nosotros tenemos desglosado Bitcoin en euros y en dólares. Nosotros nos metemos en el enlace de TradingView directamente a Bitcoin en euros y podemos ver el precio de Bitcoin en un gráfico de velas para poder estudiar la tendencia que tiene el precio, hacer proyecciones, estimaciones, etcétera. Podemos verlo en diario, en 5 días, un mes, etcétera. Y podemos jugar con esto para ver cómo tiende el precio al alza, cómo tiende a la baja y qué estimaciones hacemos. Como os comento, aquí podéis vosotros marcar y ver los movimientos del precio del activo que deseéis, en este caso Bitcoin, y podemos ver, por ejemplo, en mensual, digamos, y hacer una estimación. Por ejemplo, en este supuesto vemos aquí una tendencia alcista hasta los 90.000, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos marcar, dibujar y jugar con el mapa. Vemos aquí una resistencia sobre los 90 aproximadamente y luego otra resistencia en los 95 con una posible rotura que puede ser una proyección a medio plazo de una tendencia, una recuperación de tendencia al alza. Esto es puramente especulativo, el mercado es impredecible, pero podemos ir viéndolo, ¿no? Entonces podemos ver aminorando el tamaño y podemos ver y calcular tendencias y hacer un montón de operaciones que nos ayuden a ver cómo es o cómo creemos que puede ser el precio, zonas de acumulación, zonas de venta, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Seguido de esto, pues bueno, tenemos por ejemplo Blockchain Explorer, que nos permite esta web o esta herramienta. Nos permite hacer un registro, seguimiento de las diferentes transacciones relacionadas con el mundo de Bitcoin, de los bloques que han sido minados en la cadena, igual también nos permite ver el precio de Bitcoin. Podemos ver, por ejemplo, pues eso, transacciones que se realizan aquí a diario. Estas de aquí, por ejemplo, últimas transacciones. Podemos visitarlas, podemos ver el rango de movimientos. Como veis, hay bastante movimiento ahora mismo. Pudiéramos coger una, a ver si nos la coge. Se ha metido en una. Y aquí, pues bueno, tenemos información relevante relacionada con las diferentes transacciones. Podemos ver el número de billetera o dirección con la cantidad que ha sido transferida. Lo tenemos en dólares y bitcoins y hacia dónde han sido transferidas o hacia dónde ha sido transferido ese bitcoin o dinero, ¿de acuerdo? Podemos ir navegando, ver las transacciones, etcétera. Como siempre, recordemos que la información relacionada con la blockchain se encuentra anonizada parcialmente o pseudo anonizada y no podemos saber a quién pertenece este dinero, pero sí que podemos ver esta dirección y los movimientos asociados a la misma. Bien, siguiendo con el tema, vemos aquí por ejemplo también la mempool space, también nos da una idea de los bloques, el minado de bloques, el tiempo estimado de minado de bloques, los bloques que han sido minados, por quién han sido minados, cada cuánto tiempo. Aquí tenemos por ejemplo un mapa de las transacciones realizadas que se inscriben en el bloque. Aquí por ejemplo, mira, tenemos una transacción bastante grande y bueno, vemos el movimiento en tiempo real, cómo se van moviendo, ¿no? Las transacciones, cómo se van inscribiendo, etcétera, y en función de la prioridad o de la comisión pagada, la inscripción se realizará antes o después y los mineros validarán dicha inscripción. Pues eso, aquí tenemos toda la información, tenemos un listado de todos los bloques minados, vamos por este de aquí, número 897.422, parece poco pero es bastante, está bien. Y bueno, información también relevante a todo este tema. Seguido de esto, otro indicador que a mí me gusta mucho, que es el VIX. Vale, este es bastante relevante, es el índice de volatilidad. ¿Por qué digo esto? Vale, vamos a verlo en una vista de 6 meses, un año. Vale, aquí un indicador clave, que es el VIX, os va a proporcionar información acerca de los picos de volatilidad. Es decir, cuando estemos en un pico alto es que hay una volatilidad muy grande por una situación que ha producido una inestabilidad, como quien dice, así, muy a grosso modo. ¿Qué sucede? Nosotros cuando vemos un pico de VIX compramos. ¿Por qué?
porque esto afecta directamente al mercado, es una consecuencia de movimientos producidos en el mercado, noticias y fundamentales que afectan al mercado, de manera que si este número está muy alto, significa que hay mucha volatilidad o miedo en el mercado, por ende los precios siempre tienden a la baja. Entonces, un pico de VIX siempre se compra. ¿Cómo podemos ver esto? Bien, los picos de VIX siempre coinciden con eventos que vamos a catalogar como cisnes negros, pudiéramos decir. Por ejemplo, aquí tenemos el pico de 59,89, octubre de 2008. 2008, recordad, la crisis. Luego tenemos septiembre, 11 de septiembre. Recordar qué pasó el 11 de septiembre. Y así sucesivamente, de donde vemos un pico al alza, 2020, pandemia. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, el último pico que hemos visto ha sido el iniciado, si no me equivoco, por la guerra arancelaria con el tema de Trump y todo esto. Vale, entonces, los picos siempre van a ser un buen indicador de compra. ¿Qué más tenemos? Mapa calor liquidez de Bitcoin. Esto también es muy relevante. ¿Qué nos permite ver este mapa? ¿Qué métricas nos permite? Aquí lo ponemos a 12 horas y podemos ver en el mapa, voy a acercarlo un poquito, las zonas de liquidez donde se acumula liquidez en el mapa. Tenemos un indicador aquí que va desde el color amarillo extremo hasta un azul oscuro. El amarillo representa liquidez, dinero, es decir, dinero acumulado. En estas franjas que vemos amarillas significa que hay mucho dinero acumulado. ¿Por qué? Porque hay shorts y longs que se apalancan, como quien dice, para hacer apuestas, entre comillas, en relación con el precio, estimaciones. Los shorts, por ejemplo, si consideran que el precio va a caer, pues yo apuesto contra el mercado y digo que el precio de Bitcoin va a caer. Hago un short, lo apalanco por 1, por 10, por lo que sea. Y un long es si yo, por ejemplo, estimo que el precio va a tirar al alza. En este caso, por ejemplo, vemos unas zonas, por ejemplo, aquí en 104.000 y tirando a la baja en 102.000. Y ahora el precio, si no me equivoco, pues estará en el más alto, $103.000. Entonces, si este precio toca aquí, los shorts se liquidarán porque habrán perdido ese dinero. Y si pasa la inversa, pues más de lo mismo, ¿de acuerdo? No sé si se entiende bien, ya lo explicaré en más detalle, pero esto es muy simplista para que se entienda. Cuando tú haces un short y un long, tienes unos precios de liquidación. Si el precio sube mucho hacia tu zona de liquidación, perderás el dinero. Y si baja mucho, más de lo mismo. Seguido de esto, dominancia de Bitcoin. ¿Qué nos permite ver la dominancia de Bitcoin? Así en día a día, poco, la verdad. Tenemos el valor, lo tenemos de 63,90%. Si nos vamos alejando más y más, podemos empezar a ver con cierta claridad una tendencia. Vamos a alejarnos más. Y es que coincide que las bajadas de la dominancia de Bitcoin dan pie a lo que se conoce como la alt season, que es que básicamente todo el dinero, o bueno, no todo el dinero, pero una parte del dinero de Bitcoin se mueve a otros mercados conocidos como los mercados de las altcoins, criptomonedas, etc. Entonces, nosotros tenemos un indicador que es que cuando se produce una caída en picado de la dominancia de Bitcoin, en este caso está el 96%, se produce una caída en picado de la dominancia hasta el rango de 50 o de 37, por debajo de 50 ya estamos empezando a hablar del comienzo de la alt season, ¿de acuerdo? Es decir, las subidas tan abundantes como quien dice o exponenciales del precio de las criptomonedas, que ahora veremos a continuación una de ellas. Podemos ver como cuando se produce esta bajada o este pico de bajada tan abrupto y tan notorio, se produce la altcoin porque se mueve todo ese capital, toda esa liquidez de Bitcoin a estos proyectos. Entonces, llevamos tiempo viendo, por ejemplo, cómo la dominancia de Bitcoin ha estado estancada durante varios años y ha ido subiendo gradualmente poquito a poco, desde el 42%, 40%, hasta el actual 63,91%. En el momento en que veamos que este 63 baja por debajo del 50 o del 42, aprox, ¿vale? Tomando de referencia años anteriores, podemos determinar que es el comienzo de la fase de las altcoins, ¿de acuerdo? Y una vez vuelva a subir, es buen momento para salirse de ese mercado especulativo que es el mundo de las altcoins, que puedes generar mucho dinero, pero también perder mucho dinero. Y ya por último, uno de los indicadores favoritos, aunque en este mercado no es para nada fiable, como quien dice, porque cambia muy rápidamente, es el de miedo-codicia. ¿Qué nos indica este indicador o este baremo? Bien, aquí podemos observar el sentimiento del mercado a general, ¿no? Tenemos que nos indica un numerito del 1 al 100, siendo el 1 un mercado de miedo extremo, bajista, y siendo el 100 un mercado de avaricia extrema o alcista. Aquí, por ejemplo, tenemos un 71 de codicia, es decir, se encuentra en este rango, es decir, que hay bastante avaricia, o codicia más bien, en el mercado.
Ayer estábamos en un 66, hoy en un 71 y esta última semana un 73, que estaría orientado por aquí más o menos. ¿Esto qué nos indica? Bien, esto básicamente nos indica que en el mercado hay expectativas de crecimiento y posibilidades de auge de los precios. Es decir, si esto se encontrara en 80-90, estamos en que el precio de los activos está muy alto, en este caso del mundo cripto, de bitcoins y de las altcoins. Es decir, cuanto más alto esté este numerito, ¿de acuerdo? Más nos debemos preocupar porque la codicia o la avaricia extrema es un indicador de que se va a explotar la burbuja, como quien dice, ¿de acuerdo? Aquí la gente que es lista, como quien dice, se sale y toma ganancias antes de romper este indicador de avaricia y que llega al extremo, toma ganancias y ya se producen las caídas, ¿de acuerdo? De precios. Y cuando esto está muy bajito, que hay mucho miedo en el mercado, hay una situación de inestabilidad, bien sea por situaciones anómalas o cisnes negros, inestabilidades, volatilidades, etcétera, etcétera, o noticias bastante cuestionables, aquí en estos momentos es cuando nosotros aprovechamos y realizamos nuestras compras con rebajas porque nadie quiere comprar. Y bueno, dicho una vez todo esto, yo creo que queda bastante claro un poco el panorama general de las herramientas básicas. Os iba a mencionar, bueno, diferentes activos que nosotros disponemos para el estudio, enfocados al estudio, al análisis y al conocimiento, como pueden ser Bitcoin en euros, en dólares, para hacer el seguimiento. Tenemos MicroStrategy, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos, acumuladora de Bitcoin, que tiene un negocio principal relacionado con el mundo de la tecnología, pero que desde hace años, digamos, sus ingresos principales han venido destinados o definidos por la acumulación de Bitcoin. Ya tengo varios estudios que analizan la tendencia y la correlación existente entre el precio de Bitcoin y el precio de las acciones de MicroStrategy. Aquí alejándonos un poco, podemos ver, luego lo contrastaré, como el precio, por ejemplo, de Bitcoin cuando estaba en un rango de, no sé si me equivoco, unos 30, 40 mil, se correlacionaba con el precio de las acciones de MicroStrategy y cuando se produjo la subida del precio de Bitcoin ocurrió lo mismo con las acciones de MicroStrategy alcanzando los 500 y pico dólares. Y ahora hemos visto cómo durante este último año la estrategia de Michael Saylor de seguir acumulando Bitcoin ha ido tomando aún más forma y ha producido una acumulación aún más masiva de Bitcoin, realizando compras periódicas. Luego también igual os pongo un gráfico para que veáis esto. El precio ha ido oscilando desde los 500 hasta su pico más bajo, los 230, 228 aproximadamente, y ahora está retomando una tendencia alcista, al igual que el precio de Bitcoin, y veremos una próxima ruptura no muy lejana. Mi estimación es que cuando se produzca una bajada de los tipos de interés de Estados Unidos, veremos cómo esto tiende al alza y nuestra proyección, digamos, que pudiera ser desde los $1000 hasta los 750. Aproximadamente yo diría que desde ahora, como quien dice, veremos una próxima fase alcista que podrá llegar hasta los 500 aproximadamente y luego ya al alza, como quien diga, hasta los 1000 tranquilamente, igual que el precio de Bitcoin. Veremos como el precio de Bitcoin actualmente está en un canal de lateralización que lleva así como un mes y pico, si no me equivoco. Mira, justo desde el 8 de mayo hasta el 19 de mayo vemos como el precio ha estado en unas franjas. Uy, igual me he pasado aquí. Ha estado en unas franjas y no se ha movido prácticamente. Es verdad que ha habido subidas y bajadas relacionadas con la volatilidad del mercado, pero no se ha producido ningún movimiento anómalo que nos sugiera que el precio va a ir a la baja. De hecho, todo lo contrario, vemos que está haciendo un soporte bastante notable, como ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, lo podemos ver aquí de la misma manera. Podemos ver un canal que ha estado lateralizando durante bastante tiempo, con unas resistencias que están aquí, por ejemplo, entre los 86.000 y los 80.000 durante bastante tiempo, ¿no? Tenemos aquí desde el 22 de abril hasta el 8 de mayo, donde luego se produce una subida y tenemos un nuevo escalón. Esta subida que estamos viendo es muy buena porque es bastante consolidada, como quien dice. Vemos como una especie de escalerita que va subiendo en el precio. Esto da mayor fiabilidad, mayor seguridad. Ya no vemos esas caídas tan abruptas que se producían, esas correcciones tan agresivas como veíamos en estos casos, ¿de acuerdo? Y esto, queráis que no, aporta mayor fiabilidad al activo, más seguridad. Luego también tenemos GameStop como una acción especulativa, ya que desde hace tiempo han anunciado que iban a incorporar Bitcoin a su balance, haciendo disposición de las reservas de efectivo que tenían. Tenían, no sé si me equivoco, bastantes millones. Y bueno, no sé si será en el resultado de ganancias, que se dará, si no me equivoco, en junio, julio, sé que es por agosto, ahora no estoy seguro, pero veremos.
qué es lo que nos comentan, si es que han ido acumulando o no. Igual, de la misma manera, actualmente estamos en un rango de entre unos 26, 28 dólares por acción. Veremos si esto tiende al alza y sigue la misma estrategia que MicroStrategy relacionada con la compra y acumulación de Bitcoin, y si el precio se dispara de la misma manera que lo hizo MicroStrategy en su momento, aumentando hasta un 400%. Veremos si hay suerte o no. Y luego, por último, tenemos Theta, que es una cripto. Es un proyecto que desde mi punto de vista tiene bastante potencial, está relacionado con la descentralización de los medios audiovisuales, ¿de acuerdo? Plataformas descentralizadas de vídeo-audio, y lo están incorporando en muchas universidades a nivel internacional y global. La verdad que yo le veo bastante futuro al proyecto, tiene una serie de altibajos, como quien dice, en el proyecto, de subidas y bajadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el... Lo voy a alejar un poco más, que se ve muy mal. Aquí, por ejemplo, vemos la alt season del 2021, como el precio llegó hasta los 15, si no me equivoco. ¿Dónde está esto? Hasta los 10 aproximadamente, 15 como máximo por criptomoneda, y luego se produjo una bajada. Hay que tener en cuenta que nos encontramos aquí y que los fundamentales que disponemos a día de hoy son infinitamente mejores que cuando estaba aquí. ¿De acuerdo? Es decir, la tecnología que tenían, la red que tenían, todas las figuras que tenían y demás, no eran ni la cuarta parte de lo que tenemos a día de hoy. Por eso yo pienso y creo, aparte que el proyecto es muy ambicioso y tiene mucho futuro, porque todo está relacionado con el tema de redes, vídeos y plataformas descentralizadas para almacenar información, ya que esto supone un coste de almacenamiento muy grande, creo personalmente que este proyecto tiene bastante potencial. Veremos qué pasa, ¿vale? Hemos visto cómo ha intentado hacer amagos de ruptura, aquí hasta los 3, aquí hasta los 2 y pico, y actualmente se encuentra entre los 0,8 aproximadamente, y luchando por romper esa barrera del dólar por cripto, por Theta. Veremos qué sucede. Y bueno, con esto me despido. Creo que dejo una idea bastante clara del panorama o herramientas generales que se pueden emplear para el seguimiento de precios, y profundizaré más en detalle para que podáis comprenderlas y ver cómo funcionan. Así que nada, me despido de aquí y espero que tengáis un buen día. Un abrazo.